¿Qué tal? Buenas noches. Encantados de encontrarnos con ustedes en esta jornada de lunes, en esta especie de veranillo de San Miguel, o San Martín, para ser más exactos, con unas temperaturas lamentablemente fuera de lo común en lo que a las máximas y a las mínimas incluso se refiere. Una jornada esta en la que, ya lo están viendo, prácticamente no hay más conversación que la del debate de investidura que comenzará mañana en el Congreso de los Diputados. Pero nosotros les habíamos anunciado una especie de oasis dentro del panorama de la actualidad. Les habíamos pedido permiso para llevarles hasta casa esta noche de martes a uno de esos granadinos que nos hacen sentir orgullosos de esta ciudad, que lleva el nombre de esta tierra y que lo ha llevado y que lo va a seguir llevando por todo el mundo, y que es una autoridad mundial en su especialidad. De una familia de la que hablaremos, porque también tiene mucho que ver con la historia contemporánea de esta ciudad. Nuestro invitado de esta noche, al que queremos que ustedes sienten en el salón de casa, es doctor, ingeniero de minas, es catedrático emérito de la Universidad Politécnica, premio Jaime I de protección del medio ambiente, tiene un sinfín de galardones, responsable de proyectos de política ambiental en España y más de 40 países de Europa, de América, de Asia y de África, experto mundial de recuperación de espacios afectados por las explotaciones mineras, hidrólogo del milenio, primer premio del Instituto de Ingeniería de España, doctor honoris causa por la Universidad de Lisboa, primer catedrático de hidrogeología de la Universidad Española, y lo fue aquí, en la Facultad de Ciencias, experto de la UNESCO y de Naciones Unidas, jurado del Premio Príncipe de Asturias, director de tesis y jurado de tesis en una decena de universidades de todo el mundo, fundador de los Simposios del Agua de Andalucía. Ha participado y dirigido en más de 850 misiones internacionales en 54 países y 5 continentes. Es autor de 14 libros y de 450 artículos. Y en ese currículum tan envidiable podríamos continuar y casi ocuparíamos todo el programa. Estamos hablando de Rafael Fernández Rubio. Don Rafael, buenas noches y bienvenido a esta casa. Muchas gracias y obligado, que diríamos, o que dirían los portugueses, de poder atender esta invitación de la 7TV. Muchísimas gracias. Don Rafael, está en Granada porque, está participando en algo que usted fundó, que es ese Simposio del Agua, ¿no? Pues efectivamente, los simposios sobre el agua en Andalucía los fundé hace 42, 43 años. Y han tenido una continuidad. Esta es la 11ª edición. Vuelven a Granada, que fue donde fue el primero. Los ha habido en Almería, en Córdoba, en Baeza, en Huelva, en Cádiz, en Sevilla, en fin, en todas las capitales andaluzas. Y es la única región o la única autonomía española que tiene este tema, tener cada 4 o 5 años un simposio sobre el agua. Y lo recoge de una forma global. Es decir, aquí entra las aguas superficiales, las aguas subterráneas, las aguas como las traían o las trataban los romanos, o como las estamos ahora también viviendo a través de las confederaciones hidrográficas. Es un tema indudablemente vital, pero que aquí tenemos ya la suerte de que los tomos, las actas de estos congresos ocupan miles y miles de páginas, donde está el mejor saber del agua de nuestra Andalucía. Luego volveremos sobre el agua, porque nos parece capital y desde luego para Andalucía vital. Rafael, ¿cómo es nacer y la infancia y la primera juventud en una familia como la suya? Yo nací en Granada, nací en la calle San Antón, porque entonces se nacía en las casas, dijéramos, de la madre, en la calle San Antón número 71, donde vivía mi padre, doctor Fidel Fernández, también profesor que fue muy famoso en la Facultad de Medicina. Hay una calle con su nombre en el barrio de los Doctores, al lado de la facultad. Un publicista también muy importante de temas sobre todo árabes, libros de la Alhambra, de Omar Ben Hafsun, de Boabdil,
de Abenumella, escribió también otro muy famoso con muchas ediciones sobre la Alhambra. Y en aquella familia me acostumbré a salir al campo cuando tenía 8, 7, 9 años con mi padre y a conocer, por ejemplo, Sierra Nevada y a entrever aquellos misterios del agua, por ejemplo, el agua que iba por las acequias de la Alpujarra y desaparecía, los careos, y luego aparecía pues centenares de metros más abajo, meses después, para alimentar los pequeños huertos, esa serie de parcelas pegadas al terreno, donde se podían cultivar pues una serie de productos vitales para el agricultor y vitales también para la economía doméstica, y eso me llevó junto a la espeleología. Mi hobby cuando era en Granada estudiante de bachiller, estudié en el Colegio de los Hermanos Maristas, todo el bachillerato, era la espeleología. Entonces salía con el grupo de espeleólogos granadinos y con el grupo de espeleología Ilíberis, que acaba de cumplir el mes pasado los 50 años de vida. Salía con ellos a hacer espeleología, y eso me llevó a buscar el agua debajo de la tierra, ¿no? ¿Qué pasaba? ¿Cómo se comportaba? ¿Cuáles eran sus acciones? ¿Cómo formaba aquellas cuevas que me maravillaban, ¿no? Y en aquel momento la carrera que había más afín a este tema era la de ingeniería de minas. La carrera de geológica no existió, vino años después. Si no, posiblemente pues yo hubiera estudiado geológica, pero yo le planteé a mi madre, viuda, con 6 hijos, pequeños todos, yo tenía 9 años cuando murió mi padre, pues el querer ir a Madrid a estudiar porque era el único sitio que se podía estudiar. Y ella realmente se quedó un poco asombrada, un poco, hijo mío, ¿por qué? ¿Y por qué minas? Porque es una profesión que siempre ha tenido el ambiente de que es un agujero negro con una serie de gente, una serie de circunstancias que te hacen muy dura la vida. Y por ahí tiré hacia la minería, y por ahí tiré hacia el agua, y algo que en aquella época no se llamaba, no tenía nombre, pero era el tema del medio ambiente, ¿no? Cómo se comportaba, qué se podía hacer, y por ahí seguí. Cuando terminé la carrera, mi gran mentor, que era un catedrático, Rosso de Luna, yo le dije que me gustaría dedicarme al agua de la minería. Él se quedó extrañado, pero me dijo, si te gusta, también eran tal vez tiempos diferentes de ahora, si te gusta, dedícate a ello y serás feliz. Y me dediqué a ello y soy feliz. Lo natural en aquella época, con un padre como el suyo, Rafael, es que hubiera sido médico, ¿no? Bueno, parece que lo natural, mi familia ha sido... Aunque es verdad que su padre era una especie de hombre del Renacimiento, todo lo hacía, nada le era ajeno, todo le interesaba, sí, y todo lo hacía bien, ¿no? Le gustaba mucho, escribía muy bien, y yo he procurado, incluso me gusta muchísimo escribir, pero he procurado copiar su estilo y creo que lo llevo un poco en la sangre, y he procurado ser muy comunicador, y he procurado, porque me sale de dentro, regalar todo lo que sé. Entonces, cuando me he movido por el mundo, he trabajado en 59 países, y en ellos, por ejemplo, en Brasil más de 120 veces, América 400, me parece son 458 misiones las que he desarrollado, desde la Patagonia Austral hasta el Ártico de Canadá, ¿no? Pues realmente he ido a regalar todo lo que sé. Entonces te reciben con los brazos abiertos, te ganas el corazón de la gente, y cuando vas a enseñar, lo que vuelve es con un bagaje de conocimiento realmente increíble, ¿no? Entonces, en eso es en lo que soy feliz, ¿no? En tener una colección de amigos impresionante, distribuidos por el mundo entero. Puedo decir, y puede parecer extraño, yo me carteo, y ahora las cosas son mucho más fáciles, indudablemente, que eran antes, con más de 4.000 personas distribuidas por el mundo entero. O sea, todas las mañanas lo primero que abro es los correos, los WhatsApp también ahora, ¿no? Y contesto a todo lo que viene.
Entonces, ahora mismo, pues igual, has comentado el tema, bueno, pues en la Universidad de Lisboa, con un prestigio realmente extraordinario, me hizo doctor honoris causa. La Universidad Nacional de Ingeniería de Perú también me piden cursos, los regalo con todo el gusto porque es una forma de transmitir. Y en ese sentido, bien presenciales, bien no presenciales, a distancia, pues vas haciendo y vas dando. Y en el momento actual yo estoy escribiendo 2 libros, he escrito bastantes libros, pero muy enfocados a Iberoamérica. Uno es sobre la rehabilitación de espacios mineros. La mina muchas veces, cuando ha terminado durante mucho tiempo, la mina ha terminado su actividad y aquello parecía que había pasado el caballo de Troya, todo alterado, destruido. Con la normativa actual esto no se puede hacer. Dijéramos, desde que se inicia una mina hay que ya plantearle la rehabilitación de aquello, ¿no? Pero cada vez más, inclusive ahora ya, yo voy a recibir una delegación de Colombia la última semana de este mes, que viene una delegación oficial a copiar el modelo español de rehabilitación, porque ya es conocido en el mundo. Hemos hecho cosas muy buenas y indudablemente el que un país hermano, en este caso digo Colombia, pues quiera copiar el modelo español para implantarlo ellos, pues también te llena de satisfacción y le das todo lo que sepa y más, ¿no? Ese es un libro. El otro libro es la utilización del agua de las minas. El agua de la mina normalmente ha sido un pasivo, es decir, el minero no es un submarinista. Era un problema. Es un problema, y lo que lo hemos conseguido convertir es hacer lo que era un pasivo, convertirlo en un activo. Y hay cosas maravillosas en España y fuera de España, ¿no?, que se han hecho. Aquí, por ejemplo, en La Coruña, la mina de Aspontes, una mina que la ha explotado de carbón. Primero la empresa nacional Calvo Sotelo, luego Endesa. Hoy es un lago maravilloso, un lago unido a la ciudad, donde es un lago recreativo, donde tiene todos los deportes que uno pueda. Las escombreras son maravillosas, lo que allí está, la fauna se ha venido. La mina de Cabárceno en Cantabria es el parque de la naturaleza, que igual yo intervine en una época como estudiándolo, cuando era una mina de hierro, con 2000 años de existencia, y luego ya en la rehabilitación para hacerlo este parque de la naturaleza. Está la fauna de los 5 continentes. Hay más de 50 especies en peligro de extinción que se reproducen perfectamente. Aquello no es un jardín o un zoológico, no, aquello es un sitio donde uno ve lo que fuera. Puede estar viendo los elefantes, y los elefantes están con las crías pequeñitas que han nacido allí, pero uno puede ver igual pues la cantidad de especies de oso pardo. Yo no sé las decenas de osos pardos que habrá para allá, y aparentemente están casi como si estuvieran en libertad. Dijéramos, no hay un riesgo, uno puede ir andando por ello, puede ir moverse en coche. Luego hay 5 líneas de teleférico que lo cruzan por todos sitios, y uno se puede montar todas las veces que quiera en ellas para verlo también desde el aire. O sea, hay muchas cosas. En Cantabria está también otra que es muy célebre, la mina del Soplao. Es una antigua mina que se explotó subterráneamente, tiene decenas de kilómetros de galerías de mina, y se encontró una cueva que es algo increíble. Conozco mucho las cuevas de muchos países del mundo, y como esta es que no hay. O sea, la belleza que tiene es increíble. Y se hace todo el turismo de la cueva, y también inclusive el turismo aventura, de tal forma que uno llega, le dan el mono blanco para ir a recorrer las antiguas galerías por donde trabajaban los mineros, donde están todavía por allí las vagonetas. O sea, hay muchísimas cosas que se pueden hacer. En Polonia hay una mina antigua de sal que se está explotando en profundidad, pero arriba todo está abierto al turismo. Hay un hospital dentro de la mina.
que estaba allí con todas sus habitaciones para los enfermos, porque una mina de sal es, desde el punto de vista sobre todo para las personas que tengan asma, es muy buena, no, la sequedad que da la sal es muy favorable. Allí hay estafeta de correo, allí hay restaurante, allí hay sala de conciertos fantástico, allí hay una iglesia que además todas las arañas que cuelgan del techo, el cristal es la sal tallada, las estatuas son todas también hechas en sal. Se va uno a no sé, a Suecia y hay un teatro Valhalla donde yo he escuchado a Plácido Domingo cantar allá en plena naturaleza. Dicen que tiene una acústica verde, como uno se le ocurra mover la silla, se oye, de tal manera que cuando está el escenario dentro de lo que es el centro de la cantera, que además está sobre el agua, como si fuera una isla flotando, y tiene los asientos para miles de personas, se disfruta lo que uno no puede soñar. Pero en España tenemos, en Marbella hay también un espectáculo que montado con los mejores artistas. O sea, hay muchísimas cosas que se hacen. Hay hoteles en China. Yo he vivido en un hotel dentro de una cantera, un hotel de 5 estrellas extraordinario, con 11 pisos todos dentro de la cantera, con saltos de agua. Y eso realmente pues es transformar aquello que era un pasivo ambiental, y ahora produce mucho más economía que producía cuando era una mina en explotación. Rafael, usted, lo digo porque ha sido noticia hace relativamente poco, usted estuvo dentro del equipo de control de la crisis del vertido de Analcollar. ¿Cómo se ha resuelto aquello? ¿Se refiere a qué? Porque son muchas cosas las que estaba. ¿Cuál en concreto? Yo creo que fue el vertido, ¿no? El vertido de Analcollar. Bueno, cuando se produce este accidente, que es que la presa donde se almacenaban los residuos, que eran básicamente pirita en estado semifluido, con aguas ácidas, se rompió. Se rompió una noche. Yo me acuerdo que me llamó uno de mis profesores ayudantes: pon la radio, la tele, no recuerdo, que está ahí una noticia, se ha roto la presa de Analcollar. La puse en efecto, y usted dice, nos vamos para allá. Nos vamos para allá. Y cogimos el coche y nos fuimos a ver si podíamos ayudar a hacer algo. Y entonces se nombró una comisión internacional de expertos. Había especialistas, algunos lo conocía, otros no. Había de Canadá, de Inglaterra, de Polonia, de Alemania, de España, de Portugal, y se nombró esa comisión para aportar ideas y soluciones. Y esa comisión, estuvimos viajando una serie de veces, hicimos muchos reconocimientos desde el aire en helicóptero, parando donde creíamos que había algo que poder hacer o solucionar, aportamos ideas. Y realmente fue un trabajo de equipo, no de nadie. A mí me nombraron al frente del Comité Internacional de Expertos, y hoy día el corredor del río Guadiamar, que une además lo que es Doñana con la Sierra Norte de Sevilla, dijéramos dos áreas en las cuales hay también mucha fauna de gran interés, y donde uno tiene, pues el lince, por ejemplo, pasea y va de un lado al otro. Incluso ese aislamiento de especies estaba desmejorando la especie. Había problemas de temas, vamos a decir, de tuberculosis en estos animales, y ahora ya en una noche se van de Doñana, se van a la Sierra Norte, o de la Sierra Norte a Doñana, por ese pasillo verde que se ha hecho, donde se ha hecho muchísima labor. Entonces eso ha resultado realmente algo que está siendo ejemplo en escala mundial. Ha costado mucho dinero, esto hay que reconocerlo. También se podría haber recuperado si se hubiera querido, porque hubo que comprar a los agricultores que tenían fincas afectadas, su finca, para
para tratar de aquello recomponer el tema, pero luego se las hubieran comprado en mucho mejores condiciones que las tenían ellos primitivamente. Se prefirió, y yo estoy de acuerdo con lo que se hizo, darle un destino naturalístico, y eso es lo que se hizo, este corredor verde, ¿no? Y luego me han tocado otras misiones, a veces incluso más difíciles. Ahora le voy a preguntar por algunas misiones de América que casi son una película de Misión Imposible. Se lo voy a preguntar ahora. Pero antes, ya que estamos hablando de ese corredor y de la cercanía de Doñana, don Rafael, ¿cómo está viviendo la situación de Doñana con los acuíferos? Es un conflicto realmente. ¿Por qué? Porque dijéramos, yo recuerdo estando en Granada de catedrático, hacíamos todos los años por esta región, vamos a decir, por el suroeste de España, una excursión con los alumnos de último curso a ver las minas de Río Tinto o las minas de Matza o de Tarsis, y también incluíamos Doñana. Entonces era muy normal que uno fuera a visitar a lo mejor Doñana, y yo recuerdo un viaje en concreto que llegamos, era domingo, entonces no era día de ir a hacer visita oficial porque era un domingo, y fuimos a ver a la gente de Doñana cultivando las fresas o los frutos rojos, que también ya en aquella época estaban bien desarrollados, y ellos veían cuantísima gente estaba trabajando, ganando un jornal, llevando a su casa un ingreso para vivir. Y entonces, para ellos aquello era la maravilla de las maravillas. Y en el propio autobús me hablaban, estaban entusiasmados de lo que habían visto. Al día siguiente fuimos a ver Doñana y la vimos con el doctor Castroviejo. Nos hizo una visita muy buena, viendo todo lo que era la fauna, la flora, los humedales que tenía allí, todo esto. Y claro, el contraste de ello es decir, bueno, lo bueno es esto, naturaleza, parque. Y claro, yo les decía una cosa, hay que ver las dos cosas, ¿no? Y hay que tratar, en tanto en cuanto se pueda, de compatibilizarlas. Porque cuando aquí estamos viendo que una hectárea da de comer a tal cantidad de familias y supone beneficios económicos muy grandes, también está el otro contrapunto, ¿no? La bifauna que viene de toda Europa y aquí en estos pequeños humedales se queda y todo. Y era decir, tiene usted que ver las dos cosas y entonces tratar de tener un criterio, no solamente ver una. Normalmente nuestros jóvenes o nuestros estudiantes tienden mucho al ir al tema puramente naturalista, pero claro, también tenemos que darle de comer y de beber a la gente, y ahí es donde a veces puede haber un cierto conflicto, ¿no? Que puede haber actuaciones que no sean tan de defensa de la naturaleza, que tengan algún menoscabo en la naturaleza, pero que sin embargo sirvan para dar de comer a la gente. Y ahí yo me inclino mucho en tratar de hacer esta segunda vertiente, pero sin olvidar. Recibí el premio Rey Jaime I por la protección al medio ambiente, y el jurado había 21 premios Nobel. O sea, no era un sitio que dijéramos. Cuando a mí me anunciaron que estaba nominado, lo primero que hice, digo, a ver si conozco a alguien. Como es lógico, no conocía a nadie. Había un apellido, que luego supe que era un mexicano de física, o de no sé qué era, la primera vez que tenía apellido español. En las demás personas no conocía a nadie. Y luego he recibido muchos más premios. Ahora voy a recibir el día 28, pues un premio que me han concedido entre 130.000 ingenieros en el Instituto de la Ingeniería de España, el premio Rafael Ceballos, dedicado a ese amor a la naturaleza, incluso en el nombramiento viene a la, dijéramos, el sueño, el ensueño de los bosques y todo esto. Pero he procurado llevar muy de la mano la parte práctica que tiene todo esto para que la gente pueda vivir y comer también. Rafael, hablando de su amor por la naturaleza, que es un hilo conductor de toda su trayectoria, y viniendo de la familia que viene, ¿cómo ve el futuro de Sierra Nevada?
¿Cómo veo? el futuro de Sierra Nevada. Siempre yo, para mí, desde pequeño, creo que lo mamé en la leche materna y lo viví en mi casa siempre. Mi padre de Sierra Nevada, él estuvo en la construcción de la carretera de Sierra Nevada junto al ingeniero Santa Cruz, cuando cruzaron todo aquello por la zona de las víboras. Se encargó de plantar los árboles, todas las moreras que se plantaron, hizo muchísimo por aquello porque era su gran afición. Él fue el miembro junior de la sociedad Siete Amigos Limited, que su padre, Gregorio Fidel Fernández Osuna, era uno de los miembros de los 10 Amigos Limited. Y entonces yo viví esto. Era la época que si se hacía el hospital antituberculoso en Sierra Nevada, en fin, había estaban campeonatos de esquí de aquella época, la carretera, que fue la carretera más alta de Europa y que dio el acceso a poder construir todo lo que son luego ya las instalaciones de Prado Llano y toda esta zona. Y indudablemente Sierra Nevada tiene un futuro, bueno, y un presente, no hay que irse a remontar. A los que nos gusta la montaña, yo creo que nos sentimos muy a gusto. No son los Andes o no son los Alpes, pero realmente en su escala tiene una serie de atractivos extraordinarios. Y ahí yo creo que además el que vive en la montaña vive con un espíritu mucho más abierto, más sano mental y físicamente, ¿no? Yo ahora mismo, cuando con 91 años me encuentro con la cantidad de amigos que he dejado atrás, la pandemia se llevó muchos, pero otros se han ido también quedando atrás, digo, ¿qué parte tendrá a lo mejor en el haber hecho tanta montaña, escalada en su tiempo, mucha espeleología? Y creo que sí, que es algo bueno para la juventud sobre todo, ¿no? ¿Y le preocupa el cambio climático? El cambio climático, ahí vamos a meternos en un terreno más conflictivo. Con la base geológica que yo tengo, he dado varias veces una conferencia que se titula El cambio climático de ayer, de hoy y de siempre. Porque a lo largo de la historia geológica ha habido cambios climáticos no como el que nos anuncian, sino 7 grados abajo, arriba, glaciaciones. En la Edad Media tuvimos la pequeña glaciación que dejamos, bajó la temperatura en la Tierra muchísimo. Incluso algunos dicen que todavía estamos en los finales de esa pequeña glaciación. Entonces, que existe cambio climático, yo creo que estamos todos convencidos de él. Los matices donde puede estar, por ejemplo, yo veo, porque he tenido muchas veces que analizar los datos hidroclimáticos, pues que prácticamente las lluvias anuales, por ejemplo, pues casi están en la misma cifra, o las temperaturas medias anuales están. Lo que pasa es que los veranos son más veranos son más calurosos y los inviernos son más fríos, los veranos son más largos y los inviernos también son más largos. O sea, lo que estamos es más con situaciones extremas que indudablemente están afectando las sequías. Nadie las va, pero al mes siguiente a la sequía pueden venir las lluvias que sean torrenciales, que creen todos los problemas y que además son a escala global. Pueden estar en América o en Europa o en Asia, en cualquier lugar del mundo. Entonces el cambio climático existe. El que sean las multinacionales las culpables del cambio climático, yo disiento de esto, y creo que podemos ser todos cambio climático, porque al fin y al cabo es un efecto que lo podemos estar provocando entre todos. Las previsiones yo desconfío de ellos, creo que son difíciles, porque incluso cuando se han hecho previsiones y ha venido la crisis del petróleo tal y cual, pues lo que estaba en las previsiones se ha cambiado. Hoy día podríamos decir que cuando se quiere prever para dentro de 50 años, de dentro de 100 años, hay que trabajar en hipótesis. Y lo que además es una cosa muy convincente, yo creo. Si queremos los modelos, normalmente estos modelos climáticos, ¿cómo se calibran? Mirando atrás, decir, bueno, la historia atrás yo la tengo.
cuáles han sido los aconteceres que ha habido y las lluvias que ha habido y las temperaturas. Con esas yo puedo meter el modelo y debo de que el modelo corra, es decir, que funcione lo mismo hacia el futuro que hacia atrás. Bueno, pues no se consigue con los modelos que hay reproducir lo que ha pasado antes. Entonces me crea más incertidumbre que seamos capaces de predecir lo que va a ocurrir antes, que son sobre una serie de hipótesis. ¿Qué va a pasar con el hidrógeno verde? Pues a lo mejor nos cambia completamente el panorama. El día que tengamos un hidrógeno barato y no tengamos combustible, ¿cómo vamos a suponer que va a haber el mismo uso de combustible? Posiblemente no. Entonces, las predicciones es donde yo le veo más dificultad de acertar. Rafael, ahora sí, ahora vamos a dar el salto a América, donde Rafael Fernández Rubio ha vivido historias de película. ¿Cómo fue lo de Cajamarca? Eso dicen mis hijos. ¿Cómo fue lo de Cajamarca? Bueno, Cajamarca fue un tema que de pronto me encontré con una llamada de Estados Unidos que se estaba haciendo un comité internacional de expertos, un pequeño comité realmente, para atender lo que iba a ser la mayor mina de oro del mundo, ¿no? Los Andes del Perú. Yo he trabajado mucho en los Andes y me entusiasman los Andes, vivo en ella muy a gusto, ¿no? Entonces me nombraron para aquella comisión de expertos y luego me nombraron presidente de la comisión de expertos. Me acuerdo que los que íbamos de Europa, pues nos citaron, bueno, confluimos todos en Madrid, desde Madrid salíamos para Lima en el mismo vuelo. Conocía únicamente de los que iban personalmente a un portugués que ha muerto hace un año, y de correo conocía también a un polaco, pero no los conocía a los demás nada, o sea, nos conocimos en el avión. Llegamos a Lima, en Lima nos advirtieron pues que nos quedáramos en el avión hasta que se bajara el pasaje, y cuando se bajó, bajamos y había, pues no sé si era un general del ejército el que nos recibió. Nos pidieron ya los pasaportes, nos llevaron a la sala VIP, estuvimos allá un rato y entonces al salir nos dijeron, por favor, no paren con los periodistas porque van a estar. Y en efecto salimos de la reunión y había cerrado todo de periodistas, fotógrafos. Se había difundido la reunión que había un comité de expertos. Hay que tener en cuenta que la inversión de aquella mina es tamaño fuera de lugar, ¿no? Me parece que era 50.000 millones de dólares, y en una zona de pleno terrorismo, y donde estaba todo el tema también de las mafias, de la droga. Entonces era un sitio donde no se quería por nada que se hiciera porque se les cambiaba, había mafias allí de todos lados. Y bueno, recuerdo que cuando ya subimos arriba, yo ya conocía Cajamarca de haber trabajado, estudiado aquella zona antes. Llegamos, al llegar habíamos reservado un hotel desde España, que además se llama Hotel Costa del Sol, está allí a 4.000 y pico metros de altura. Y entonces nos dijeron, no, el hotel se ha cambiado. Había alquilado un hotel fuera de la ciudad, a, no sé, 2-4 kilómetros de la ciudad, entero para que no hubiera nadie. Cuando llegamos allí estaban las tanquetas, nos íbamos con chaleco antibalas, había unos 50 geos, muchos de ellos formados en Guadalajara, en España, y bueno, todo fue un poco sorprendente. Supimos que las cabezas nuestras tenían precio y no las jugábamos, pero bueno, yo la verdad es que a la familia le enseñaba con el ordenador, decir, mira la cantidad de policías que tiene a tu alrededor. Entonces salíamos en distintos helicópteros, unos iban del ejército. Cuando llegábamos a un sitio, primero había una descubierta con el ejército, pues cubriendo que no hubiera ningún posible terrorista que pudiera hacer de nosotros carne de cañón, y bueno, hicimos el estudio realmente, pudimos entrevistar a todo el que quisimos entrevistar. Curiosamente, por ejemplo, el obispo de Cajamarca era navarro. Yo me acuerdo que vino a verme
3, 4, 5 veces, muy amable este señor obispo, y firmamos con el gobierno del Perú un concordato. Pusimos como condición de que el informe tenía que publicarse íntegramente, no sé si era en 4 días, 5 días desde que lo entregáramos los expertos, y se publicó con la firma de todo, de las 200 páginas que tendría más o menos. El día que se presentó a la prensa, pues estaban los medios, radio, televisiones, prensa, estaba lleno aquello en el Palacio de Congreso, no, vamos a decir, una especie de las Cortes, pero un sitio también muy, muy bonito, muy agradable. Dijeron, no era verdad, pero que teníamos que salir inmediatamente para allá, para volver, y porque no quería, y bueno, se le pidió a la prensa que hiciera la escrita, o sea, cada uno hiciera una pregunta, no hicieron una, hicieron 3 o lo que fuera, pero bueno, muy bien, ¿no? Y sí, salimos, yo recuerdo que se me ocurrió desde el hotel el ir un domingo, donde había una iglesia para ir a misa, y me dijo, sí, pero usted no puede ir a misa. Digo, bueno, o sea, a mí no me conoce aquí. Y claro, sí me conocieron, cuando ibas por la calle te conocieron, entonces vamos a quitarnos de problemas. Pero bueno, la vida nuestra estuvo, ya digo, había recompensa por quitárnosla, y salió al final todo bien, y yo creo que hicimos un buen servicio, un buen papel, y ahí terminó una de las muchas aventuras. Una de las muchas. Rafael, ¿le preocupa el agua? El agua le preocupa, obviamente, sí. es uno de sus elementos, pero me explico. Hay quien dice que las guerras del futuro, ya no tanto del futuro como casi del presente, no van a ser por los metales preciosos, ni van a ser por las tierras raras, van a ser por el agua. Yo lo he oído y creo que a pequeña escala, desde luego, sí que está ocurriendo, ¿no? Porque uno dice, globalmente tenemos agua para todo. Trabajo mucho en el Amazonas. Ahora a final de mes tenía que viajar, no podré viajar al Amazonas, pero he ido muchas veces. Allí hay agua para hartarse, porque aquellos ríos, dice un río que tiene kilómetros y pico, que pasa, entran barcos hasta 1000 kilómetros de la desembocadura, barcos de mineral y todo eso. Bueno, pero claro, Brasil tiene también zonas de desierto, desertado, que llaman ellos, ¿no? Entonces, el agua está mal repartida. Cuando llegamos a España, pues decimos el sureste español, Almería, por ejemplo, pues es desértica si lo comparamos con Galicia o incluso con alguna pequeña región de Cádiz, por decir, ¿no? Y luego, a lo largo del año, los meses son muy desiguales. O sea, que no cabe duda que repartir agua, el tema de Doñana, que está ahora también, es decir, hay agua para las urbanizaciones, hay agua para los riegos, hay agua. Pues, hombre, tenemos el agua de mar, pero todavía estamos yo ahora tengo que ir a Arabia Saudí precisamente con el tema de desalación, ¿no? Pero el agua de mar está cara todavía para desalarla, ¿no? Y está bajando mucho, mucho, pero no somos un país petrolero que tenga una energía barata como para esto. Entonces, el agua puede ser un conflicto. Y luego, sobre todo, también la contaminación es un problema grave a veces. Se está haciendo mucho, pero no todo lo que se puede hacer. No todas las ciudades tienen lo que sería obligatorio de un tratamiento de los efluentes y poder contar con un agua que para unos usos menos nobles pues, pudiera servir, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos un desafío. Pues Rafael, se nos ha pasado el tiempo, no tenemos tiempo para más, pero ha sido un auténtico honor, un auténtico placer, hemos aprendido. Yo tengo que decir una cosa, y esta no... Yo cuando vengo a Granada, vengo con toda la ilusión del mundo. A mí, por ejemplo, hoy, hablando con mis colegas de la universidad, decía... Queremos traerte aquí a que des conferencias, pero es que tú lo que nos vas a cobrar, digo yo, a Granada 0. Y es verdad, lo digo de corazón, yo a Granada tengo unos recuerdos inmejorables y vengo a gustísimo y vengo y lo regalo todo porque realmente aquí he dado todo, pero he recibido muchísimo. Entonces,
venir aquí, encantado. Sí puedo decir que hay muchísimos lugares del mundo que me tratan, y lo siento, pero me tratan muy bien, muy bien, muy bien. Nos consta, don Rafael. Eso es así, pero bueno. Bueno, pues cada vez que venga a Granada, nosotros vamos a tener el enorme placer de, si puede, que se venga un rato a charlar con nosotros, porque hoy ha sido solo una tarjeta de presentación para que ustedes conozcan a este granadino que es un auténtico lujo para esta ciudad y para esta tierra. Don Rafael, muchas gracias. Muchas gracias. Y yo casi diría como Francisco de Icaza, cuando vengo aquí siempre a Granada, y este momento lo digo porque tengo un poco, después de haber tenido un herpes, un poco problema de vista, que la pena de ser ciego en Granada. En Granada yo me maravilla andar por el Albaicín muchísimo. Aquí pateo como en ningún lugar y me gusta muchísimo hablar con la gente. Muchísimas gracias. Pues don Rafael, hasta cuando usted quiera. Es un placer. Hasta siempre. No se nos vayan porque nosotros seguimos con nuestra programación habitual. Hasta ahora mismo.